Iniciamos esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y con nuestra mesa de análisis. Voy a contar una intimidad del programa. Max Colodoro tiene la... no sé si una virtud o no, pero me pone siempre nervioso porque llega siempre al estudio al filo de la navaja. Pero acaba de llegar Max. Siempre llega. No, si siempre llega, eso es lo mejor de todo. Yo por eso confío en ti. Pero un buen cálculo. Me asustaste. Un buen cálculo. Ojalá que no te falle nunca, Max. Ojalá que nunca. Bienvenido a Mesa Central. Gracias. Buenos Jimena días. Jara, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Columnista de Tele 13 Radio, para que no nos confundamos. No, sí, porque también es columnista en la segunda, ¿sí, no? Sí, también. Sí, también, sí. Una mención al vespertino. Doble columnismo. Y Max también es columnista en la tercera. De hecho, publicó hoy una columna. Vamos a hablar de los temas políticos del día, pero antes una mención a lo que pasó ayer. Yo creo que ayer todos como que nos impactamos. Fue como un impacto tipo... Tú no, porque eres muy joven, pero los más viejos, Max, fue como la guerra del Golfo. Así fue como esa cosa que todos veíamos que iba a pasar, y lo veíamos y veíamos esa imagen de... Me parece que era Tel Aviv la que estaba como fija y esperando que algo pasara. Digamos, una cuestión realmente muy, muy tensa. Sin duda, pero era una respuesta de Irán que estaba muy pensada, muy anticipada por la opinión pública internacional, y vamos a ver ahora si es que esto sigue escalando o si tiende más bien a distenderse y a quedar hasta aquí. Como que para que se echen para atrás para que no pase a mayores. ¿Cómo lo viste, Jimena? Primero, gracias por lo de la juventud. Yo vi la Guerra del Golfo también en vivo. Estaba en el jardín. Pero y muy impresionante también los antimisiles, ¿no? La manera en que se interceptan. Yo creo que es difícil entender lo que está pasando. Sin duda, como lo que pasa es que se complejiza todo el panorama, hay muchas variables en juego. La OTAN dice no escalar, pero es difícil saber qué es lo que pasa con Irán. Es un ataque ansioso, como cuidando en el fondo las fronteras y que no se expanda el conflicto. Y si es así, ¿es una buena movida o no? Porque en el fondo tampoco podemos anticipar, claro. Puede ser lo contrario, o sea, ¿qué es lo que pasa si Israel sí escala, a pesar de lo que le dice la comunidad internacional? Puede ampliarse ese conflicto, ¿no? Y además habiendo muchas variables electorales en Israel, en Estados Unidos, en fin, ¿no? Ahora, lo que hace es que convierte esa zona más aún en un polvorín, digamos, ¿no? Sin duda, y probablemente va a tener algún efecto económico. Es probable que el día lunes el precio del petróleo tienda más bien a subir que a bajar, es decir, tiene también otras consecuencias. Sí, pues esas son las imágenes impresionantes que vimos ayer y que ojalá no volvamos a ver, digamos, pero realmente ha sido un momento como de muchísima tensión. O sea, toda la gente que no sigue la actualidad internacional ayer se conmovió, digamos, con todo esto, ante la perspectiva de que pudiera ser una cosa muy, muy mayor. Así que vamos a ver cómo sigue eso. Esta noche, por supuesto, ya estuvo antes en Tele 13 a la hora, pero Libardo Buitrago sigue atento a todos los acontecimientos y va a estar en Tele 13 Central. Vamos a otro de los temas de la semana, la tensión entre Chile y Venezuela, que el jueves en la noche, en rigor, en un reportaje de Chilevisión, adquirió otra entidad cuando el fiscal Héctor Barros dijo que la única hipótesis que manejaba la Fiscalía, la única hipótesis posible, los únicos datos que tenía la Fiscalía son que este secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, el teniente venezolano, había sido digitado, orquestado, planificado y ordenado desde Venezuela. Jimena, pasamos a otro estatus en esa crisis con Venezuela, ¿no? O sea, evidentemente agarra otro tono. Uno pensaría que el fiscal, antes de hacer declaraciones como esta, tiene pistas que son contundentes y entonces evidentemente eso obliga a avanzar a los estados en la conversación, ¿no? Es preocupante, a mí me parece bien que pase un nivel la conversación, pero también creo que hay que tener cuidado porque necesitas la cooperación internacional y la cooperación de Venezuela, lo cual es bastante perturbador y también paradójico, ¿no? Y ahí, a propósito de la columna que escribe, que publica hoy día Max, y que es esta necesidad de, por un lado, negociar con Venezuela la extradición de acuerdo con tratados que están vigentes, y por otro lado, la dificultad de que si efectivamente hay una derivada política y hay una motivación política en este crimen, qué tan posible es que esa colaboración exista. Pero a pesar de todo, uno no puede dar de baja las vías diplomáticas, es lo que hay convenios, y ahí lo que a mí me parece clave es la respuesta
de varios estados. Es decir, de qué manera esto se vuelve una conversación regional mucho más que una decisión de un gobierno o incluso de un solo convenio. Max. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que la situación... Jimena se alusiona a tu columna de hoy en la Sí, tercera. Donde te metes yo en creo este que asunto, efectivamente el gobierno chileno queda en una situación bien compleja. Por un lado, tiene que exigir colaboración para que esto se aclare, exigirle colaboración eventualmente a quien puede ser parte del delito, de los hechos que se busca esclarecer. Y por otro lado, tiene una dificultad política que yo también la menciono en la columna, que es el hecho de que tiene en su coalición a un partido político que tiene un nexo especial con Venezuela. O sea, el Partido Comunista es parte del gobierno chileno, uno de los principales actores del gobierno chileno, y es un partido que defiende al régimen venezolano. Escuchábamos hace algunos días atrás a su presidente Lautaro Carmona decir que a mucha honra ellos tenían y defendían al régimen venezolano, tenían una relación y defendían a ese régimen. Entonces, yo creo que ahí la cosa se hace más compleja, porque eventualmente, si la colaboración de Venezuela no se hace efectiva y no tiene resultados, el gobierno chileno va a estar obligado a ir escalando esto. No creo que la primera alternativa sea la ruptura de relaciones, pero puede eventualmente hacer una presentación ante un tribunal internacional, exigirle eventualmente a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se haga parte, que investigue, que ayude a esclarecer estos hechos. Entonces, en la medida en que se vayan escalando las tensiones con Venezuela, que es lo más probable, en ese sentido, sinceramente, veo difícil que Venezuela pueda hacer una colaboración efectiva para que esto se aclare. Ahora, sí bajo el tono. Digo, al menos, no, se planteó que iba a colaborar derechamente. Sí. O sea, mejora el tono de la conversación. Yo no me quiero hacer la lesa con lo que dice Max respecto al Partido Comunista. Evidentemente ahí hay una incomodidad, por decirlo menos, y yo creo que sencillamente el Partido Comunista no resiste con esa ambigüedad. Punto. O sea, y en eso a mí me gusta mucho el tono del presidente. El presidente, nadie puede decir que ha sido ambiguo, ha sido tremendamente coherente desde el comienzo de su gobierno respecto del régimen de Maduro. Él es el presidente de la República, él dirige la política nacional e internacional, y ahí me parece que a los partidos que tienen que ver con su coalición, que estamos en su coalición, no cabe más que plegarse, ¿no? Es decir, entender que esta es una decisión de Estado, que este es un tema clave y que ahí no puede haber ambigüedades. Reservemos por un rato el tono del presidente y vamos a hablar de eso, pero vamos al tema del Partido Comunista. Ayer se inició el Congreso Ideológico del Partido Comunista y el presidente del PC, Lautaro Carmona, dice, entre otras cosas, en su discurso, que fue un discurso bien largo, dice: enfrentamos una ofensiva en que nos relacionan con el secuestro y vil asesinato de ese ex militar venezolano. O sea, se hace cargo de que hay una vinculación o de que hay un intento de vinculación al menos y de alguna manera en esa frase subyace el problema de fondo. El Partido Comunista es uno, si no el principal, uno de los dos principales partidos del gobierno, ¿no? Sí, pero yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Carmona. ¿En qué sentido? Carmona de alguna manera insinúa, o lo dice abiertamente, de que hay personas que están vinculando al Partido Comunista chileno con el crimen, que no es lo mismo. Una cosa es que el Partido Comunista chileno tenga relaciones políticas con el régimen de Maduro, y otra cosa es que alguien esté adjudicándole al Partido Comunista vinculaciones con el crimen, con el delito mismo. Sí, nadie ha dicho eso. Eso no lo ha planteado nadie. Que haya colaborado. Claro, no, y eso en ese estilo. sentido creo que está un poco pasado de pueblo, es el comentario de Lautaro Carmona. También puede ser una manera estratégica de tirar la anticiparse pelota a una un lado, situación, sin digamos, duda. a otro lado. ¿Cómo lo ves, Jimena? Sí, ¿Cuán complicada es la situación del Partido Comunista? O sea, Y para el es gobierno. complicado porque este es un tema que agarra protagonismo crecientemente. Me parece bien, ellos tienen que ponerse el parche antes de la herida, nadie ha dicho esto, pero hay una vinculación tácita que él quiere evitar y me parece bien, pero me parece que más eficiente que evitar esa vinculación tácita es poder hacer un parteaguas y decir: en este tema estamos indudablemente con el presidente de Chile y sus decisiones, por ejemplo. Claro, porque esa es una variable que se dio. Plantearle al Partido Comunista tácitamente o indirectamente cuál es su posición. Si hay efectivamente, o sea, que se puede estar o con Venezuela o con el gobierno, pero no con los dos, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente si esto escala en la perspectiva de lo que está planteando el fiscal. Porque aquí el que cambió el escenario, en definitiva, fue el fiscal cuando plantea que se han reducido las hipótesis de trabajo, que ha quedado básicamente una sola, que es primero, que esto es un delito político,
Esto ya no es un autosecuestro, ya no es un ajuste de cuenta entre claro, organizaciones delictuales. Claro. Esto es un delito político y los autores estarían en Venezuela, habrían entrado y salido de Chile. Entonces, si esto termina por confirmarse, claro, efectivamente va a ocurrir lo que tú dices. El Partido Comunista va a tener que decidir si apoya las decisiones que inevitablemente el gobierno de Chile va a tener que tomar ante esa perspectiva. Es decir, el gobierno de Chile, si se confirma que otro país ingresó agentes a Chile a asesinar a un refugiado político y sale, y han salido después y han sido después protegidos por el propio Venezuela, bueno, el Partido Comunista va a tener, Chile va a tener que tomar decisiones y el Partido Comunista va a tener que tomar también decisiones a su vez. Ahora, el fiscal Barros no ha dicho que esto haya sido una cuestión de contrainteligencia, no ha culpado a un servicio de seguridad de Venezuela, Todavía tampoco no. ha culpado al gobierno de Venezuela, no ha dicho eso. Dijo que se organizó en Caracas, que se ordenó desde Caracas, que es una cosa algo distinta. No Y que es un exactamente delito igual. político. Y que se trata de un delito político, eso sí. Pero dicho eso, las cosas apuntan a que esto se trataría de un crimen parecido al de Orlando Letelier, parecido al de Carlos Prats, parecido al atentado contra Bernardo Leyton, que fueron en los años 70 maniobras, operaciones de la DINA. Entonces, para la izquierda es muy enredado meterse como, no ser muy tajante en la condena de una cosa como esta. No, por eso yo creo que efectivamente aquí lo que cabe es cuadrarse detrás del gobierno, a los partidos que sea, mucho más por supuesto a los que componen su coalición de gobierno, pero todos los partidos deberían ponerse detrás porque aquí hay un tema de Estado, que es que si hay terrorismo de Estado de Venezuela que penetra en Chile y se mete en las casas, ¿no? Eso es muy grave en términos de nuestra soberanía y por lo tanto ahí no puede haber matices. Y yo tengo la impresión de que el Partido Comunista, si bien tiene esta línea que es un poco paradójica y que lo complica, también cuando ha estado en el gobierno ha sido muy disciplinado. Y entonces yo tengo la impresión de que no se va a perder en esto. Todavía está por verse las investigaciones y tal, pero yo tengo la impresión de que no debería perderse. Es bueno el acepto. ¿Ha sido disciplinado el Partido Comunista? Porque por otra parte, ayer mismo en el discurso del Congreso Ideológico se habla de que se requiere con urgencia elevar la calidad de la gestión gubernamental, digamos. O sea, Yo creo que el también hay Partido una cosa Comunista como... ha sido disciplinado, pero ha sido también una voz crítica, ambas cosas. El Partido Comunista finalmente se cuadra con el gobierno, es un partido de gobierno y finalmente con entusiasmo o con menos entusiasmo termina respaldando las políticas de su gobierno, pero también es cierto que el Partido Comunista ha sido una de las voces más críticas desde el oficialismo, en muchas materias, particularmente en materias que tienen que ver con temas que están conectados con esto, que son los temas de seguridad, que son los temas de control de orden interno, que son los temas que tienen que ver con la lucha contra la delincuencia. O sea, en estos temas, o sea, hoy día el gobierno, probablemente lo vamos a ver ahora cuando analicemos el asesinato del teniente de Carabineros, hoy día el gobierno tiene una ley, un proyecto de ley sobre uso de las reglas de la fuerza que no ha podido ser aprobado, entre otras cosas porque el Partido Comunista está de acuerdo con la iniciativa oficial. Ahora, vista la conversación, digamos, ninguno de ustedes se imagina al Partido Comunista rompiendo con el gobierno por Venezuela, por Nicolás Maduro, digamos, ¿no? No, de ninguna manera. Yo creo que también pasa, el Partido Comunista tiene una vida militante súper activa, es decir, las bases del Partido Comunista son súper opinantes, es un partido antiguo y de alta raigambre territorial, y en ese sentido tiene una doble dimensión en su relación con el gobierno. Por un lado está en el gobierno, apoya legislativamente y políticamente su política, pero por otro lado tiene la obligación de dar cabida a las bases que son más críticas. Y eso es lo que pasa en su Congreso Ideológico, ¿no? Que es un espacio para voces más críticas y un poco para empujar su propio carro, que tiene que ver también muy fuertemente con la agenda social y laboral. Estamos con Jimena Jara, con Max Colodro, analizando la actualidad de la política y del país y de todo el mundo en esta jornada. Nos suelta que recorre el gobierno, Chile. ¿no? Que recorre, entre otras cosas. Que es que en la práctica al gobierno le pone pesada la pista a cada rato, y lo del teniente, ahora convertido en mayor póstumamente, Emanuel Sánchez, fue un golpe muy duro para el gobierno. Tremendamente duro, y tremendamente duro para la familia, para la sociedad en general. Cada vez que un funcionario policial, además él andaba de franco, trató de evitar la comisión de un delito. Claro. Entonces es una situación espantosa, muy dramática. Lo que es una particular forma de heroísmo, o sea, él podría haberse hecho ileso.
Claro. Y no lo hizo, decidió, tuvo una decisión moral ahí. Y eso habla, a mí me parece importante también porque habla del espíritu de servicio público que tienen los funcionarios de Carabineros en general, ¿no? Y en un momento en el que Carabineros está tan en entredicho por tantas razones importantes, ¿no? Por lo que pasó con derechos humanos, por lo que pasa con las platas, etcétera, y entonces se habla de la reestructuración de Carabineros que es necesaria. Es importante también decir, pucha, entre los funcionarios hay un compromiso gigantesco que no solo sale a relucir cuando está puesto el uniforme, sino que sale en distintos momentos, ¿no? Ese espíritu del carabinero a mí me parece que es importante reivindicarlo y también reivindicarlo con las condiciones de trabajo de los carabineros en general, ¿no? No tanto de los altos mandos, sino cómo son los sueldos, por ejemplo, de carabineros, que históricamente han sido sueldos no muy altos y que han aumentado en este gobierno. Entonces yo quisiera como, junto con lamentar, que pudiéramos hablar quizá de cómo han mejorado y cómo mejorar las condiciones de trabajo de carabineros, más allá de lamentar tremendamente esto que pasa. Max Colodoro. Hay días, hay momentos en los cuales la crisis de seguridad se nos muestra con un nivel de crudeza y de brutalidad tremenda. Uno de esos días fue precisamente el miércoles de la semana pasada en que falleció el teniente de Carabineros, pero donde también ocurrieron cosas tremendas. O sea, una niña de 9 años a la cual le asesinan al papá delante de ella. Un papá que tenía 99 detenciones previas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona que anda por la calle, habiendo tenido 99 detenciones previas? Voy a decir algo que suena terrible, pero esa niña, si los jueces hubiesen hecho la pega, tendría a su padre al menos preso, pero no muerto. Porque, o sea, no tiene explicación que una persona con 99 detenciones previas ande por la calle. Entonces, ese mismo día a un cantante urbano lo agarraron a balazos cuando iba a grabar un video. Y hubo una balacera que no sé si se vio en los noticieros, pero una balacera en un servicentro, en un centro comercial del sur, ¿ya? Que fue una balacera de mucho rato, desde 2 autos disparándose al interior de un centro, de una bomba de benzina, en el sur. Todo ocurrió el mismo día. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales uno constata que estamos con un problema de seguridad muy grave y que no tenemos, como bien decía Carlos Peña hoy día en una columna también, no tenemos todavía un acuerdo como sociedad, como institucionalidad para poder abordar de manera conjunta, con lógicas de mediano y de largo plazo, porque lamentablemente estas cosas no se van a arreglar de un día para otro, ni con un solo cambio de gobierno. Entonces, nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas básicas. ¿Pero en qué cosas no tenemos de acuerdo? Porque realmente en lo que te esa comentaba. descripción que tú haces es como, ¿quién no va a estar de acuerdo en que hay que terminar con eso? No estamos de acuerdo en las reglas del uso de la fuerza, por ejemplo. El proyecto ingresó en marzo del año pasado a la Cámara de Diputados. Todavía el gobierno le retira las urgencias cuando se da cuenta de que dentro de la coalición oficialista no hay acuerdo. La ley de inteligencia lleva 6 años de tramitación en medio de esta crisis. Mira, ¿sabéis qué? Yo creo que hablemos de las leyes, pero también hablemos de las medidas que se toman para cuidar a carabineros, porque esto tiene que ver con los desprotegidos que están o que estaban, ¿no? Volviendo al caso del teniente Volviendo Sánchez. al caso del teniente Manuel Sánchez, porque fíjate que no tenían una mejora en asignación de riesgo carabineros, que es el bono que tienen o el monto que tienen en su sueldo por correr el riesgo de andar controlando el delito en las calles, y esa asignación de riesgo aumentó en este gobierno en un 20% y el 2025 va a afectar o va a mejorar los ingresos de casi 25.000 funcionarios. Es poco a lo mejor, pero es algo, es un gesto. Lo mismo pasa con las indumentarias, con los equipamientos. Hoy día Carabineros entra a Temucuicui y no los matan, no van con lo puesto. Autos blindados, o sea, todas esas cosas que ha reconocido, que no es que las diga yo, las ha reconocido Carabineros, son parte de un compromiso por mejorar el despliegue. Ahora, a ese despliegue tiene que ir acompañado también de un acompañamiento legislativo que a la vez es súper complejo, porque la otra vez que vine estábamos hablando del problema del gatillo fácil, te fijas, y lo que pasa en Los Valledor, que terminó siendo un poco anecdótico, pero pudo haber sido mucho más grave. Entonces, claro. Entre la inmovilidad o
leyes que penalizan demasiado las posibilidades de acción de Carabineros y una ley de gatillo fácil, hay un montón de discusión posible y todas esas tienen una complejidad enorme. Entonces, no es cosa de llegar y zanjar. O sea, pero yo estoy de acuerdo contigo. Esta es una conversación que tiene que darse con altura de mira con altura de miras y con mirada de Estado, no con mirada ideológica izquierda-derecha. Ya, pero gatillo fácil, aparte de algún parlamentario que se pasó como 4 pueblos, no, Sí. nadie está proponiendo eso, ¿no, Max? Por lo que sí? entiendo, no. El problema es que no hay acuerdo respecto de en qué situaciones se pueden utilizar determinados medios. La discusión que tuvimos hace un par de semanas atrás sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad, hubo alcaldes que, incluso alcaldes como el de Maipú, un alcalde de izquierda que solicitó que los militares tuvieran un rol más activo en el control y en la prevención del delito. Bueno, esa discusión quedó ahí una vez más postergada, no se resuelve finalmente. Pero no subyace en todo esto, así ya para que digamos las cosas como son, no subyace que el problema de que hay una parte de la coalición de gobierno, de la base, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera los dirigentes, de la base del gobierno que tiene todavía resquemores, tiene todavía desconfianza, tiene todavía quizás sí ganas de revancha con Carabineros por todo lo que pasó en octubre del 2019 y los días posteriores. Mira, como yo soy octubrita, no soy octubrita, pero yo creo que efectivamente es un mundo que está dividido en su relación con Carabineros, o sea, desconocer eso... El mundo de la centroizquierda, digamos. Sí, y desconocer eso es también desconocer la historia de los derechos humanos en Chile y uno no puede decir, no, eso está zanjado. Pero yo creo que había un viraje importante, hay una decisión de apoyar al gobierno del presidente Boric en esas decisiones. Creo, insisto, que esa base está dividida, pero también creo que ha habido momentos en que ha faltado el diálogo con la derecha, en que la derecha ha tirado el mantel. Cuando se han pedido reformas de Estado en la mesa de seguridad, por ejemplo, ¿cuántas veces se restó la derecha? Y yo celebro que efectivamente después volviera a sumarse y se puedan instalar lógicas que no nos dividan, sino que satisfagan demandas que tenía históricamente la derecha, proyectos de ley que se están legislando en el Congreso. Entonces, eso habla de, sí, hay una coalición que tiene una relación compleja con Carabineros y con Carabineros. Claro sí, que sí, pero a pesar de eso se ha avanzado, y se ha avanzado no solo con alternativas de la centroizquierda, no solo con alternativas del gobierno, va a venir el subsecretario Monsalve, por supuesto, sabe mucho más que yo, pero se ha avanzado también con cosas que para la derecha eran muy caras y muy importantes. Max Holloder. Es cierto, yo creo que efectivamente hay que reconocer que hay un sector de la sociedad chilena que tiene una relación, podríamos decir, traumática con Carabineros y con el uso de la fuerza para resolver determinado tipo de problemas. Producto de lo que fue la dictadura militar, producto de cosas muy graves que ocurrieron en el contexto del estallido social, pero finalmente la sociedad chilena tiene hoy día un problema gravísimo. La opinión pública, si tú miras las encuestas, los hemos comentado aquí, entre las 4 o 5 primeras prioridades de la gente hoy día están los problemas que están vinculados a seguridad, a orden público, a control de la delincuencia, a control del narcotráfico. Entonces, dado que tenemos la envergadura de ese problema, un problema enorme, gigantesco, que hoy día tiene a la sociedad con niveles de temor y de inseguridad gigantesco, bueno, tenemos la obligación de poner de acuerdo a estos sectores. Yo entiendo también que efectivamente la derecha tiene una visión muy crítica respecto de las cosas que hace o que puede hacer el gobierno en estas materias. Quisiera una mano mucho más dura, pero no va a conseguirlo. Y hay Entonces tiene que haber una capacidad de ponerse de acuerdo y de llegar a ciertos mínimos. Claro, no va a conseguir esa mano más dura. No va a digamos. conseguir que la izquierda en el gobierno haga exactamente lo que la derecha quiere. Claro, Boric no se va a Obviamente. convertir en Bukele, digamos. Ni va a hacerle caso a las cosas que está planteando hoy día, por ejemplo, José Antonio Caz. Ya, pero es complicado porque probablemente la dirigencia de la derecha tiene la presión de su base que básicamente tiene desconfianza de un gobierno, a propósito de la mesa de seguridad, porque le sacan los indultos a cada rato al gobierno y probablemente se los saquen hasta después de que termine el gobierno. Claro que sí. O sea, ese fue un... Evidentemente hay ahí una ambigüedad que complica la relación y que complica las confianzas. Pero también, me parece a mí, se está avanzando en lo legislativo y eso es un principio de lo que se puede avanzar políticamente también en otras acciones. O sea, a mí me parece que
negar los tremendos avances que se han hecho y no se han hecho solo por el gobierno. O sea, yo no quiero que esto parezca una vocería del gobierno. O sea, estos avances se hacen porque es posible llegar a acuerdo en el Congreso y es posible llegar a acuerdo con la oposición y así es como se avanza. Yo creo que ese es el diálogo que hay que abrir. Hoy día es súper riesgoso. Tenemos un precandidato presidencial, José Antonio Kast, que se anda paseando por las cárceles en El Salvador, que tiene ganas de reunirse con Meloni en Italia, que se anda paseando por Canal 13. Y que hoy día se va a pasear en Mesa Central. Entonces, sí. También es súper interesante ver de qué manera... Entre Bukele y Orban y Meloni pasa por ahí. Claro. Antes de irse, claro, a Meloni viene a hablar contigo. Y entonces yo creo que es súper interesante también saber cuáles son las renuncias de la democracia en una propuesta como esa. Porque se propone seguridad a toda costa, que yo creo que es la base de un pacto social, sin duda. Pero ¿cuáles son los riesgos de un modelo en el que las libertades son restringidas por esas respuestas tan fuertes y tan autoritarias? Y me parece que eso no es menor, especialmente para la derecha, cuando hay una derecha democrática que cree que a través de los acuerdos y sin renunciar a las libertades básicas de un país y de un pueblo, es posible responder. Bueno, uno de los problemas que estamos viviendo precisamente es que las encuestas están empezando a mostrar desde hace ya bastante tiempo que hay un sector de la sociedad chilena que lo está pasando tan mal con los temas de seguridad que ya empieza a estar dispuesta a sacrificar libertades. Y que ya ni siquiera es la base de la derecha. No, es un sector sobre todo del mundo popular que lo está pasando muy mal con el crimen organizado y con el narcotráfico en sus poblaciones, básicamente. Y ahí la pregunta que hace la Jimena es válida. ¿Cuánto se sacrifica de una cosa por la otra? O sea, yo creo que inevitablemente, ¿a dónde llega ahí? Inevitablemente la sociedad chilena se va a plantear en un determinado momento, si es que no está planteado ya derechamente, esa conversación, esa discusión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para poder ser más efectivos en el control de la delincuencia y del crimen organizado? O sea, en torno a los 50 años del golpe se preguntaba en una encuesta personas que estaban dispuestas a tener un gobierno dictatorial siempre que generara como respuestas en materia de seguridad y andaba por el 40%, o sea, era realmente un porcentaje muy alto. Entonces, yo creo que una derecha que cree en la democracia, que lleva años tratando de construir acuerdos, tiene mucho que jugarse en marcar una diferencia respecto de esta propuesta. Lo que puede pasar es que vuelva de nuevo la idea de la lucha antidemocrática, por las posturas antidemocráticas, que es una cuestión que normalmente se le adjudica al Partido Republicano, aunque el Partido Republicano tiene buenos argumentos para defender el punto, pero la cosa es que capaz que en un sentido la discusión o la estrategia de argumentación política se vuelva esa, digamos, ¿no? La idea de la antidemocracia. Y de hecho, me imagino que se lo vas a preguntar y lo vas a conversar con José Antonio Kast. El tema de lo que está pasando en San Salvador, el tema del Salvador, de las cárceles, es un tema que es controversial precisamente porque hay un sector de la opinión pública mundial que considera que se están violando gravemente los derechos humanos en El Salvador, producto de esta estrategia para el combate a la delincuencia tan dura y tan radical. Entonces, finalmente, esa es una discusión inevitable. ¿Hasta dónde se puede llegar sin violar los derechos humanos? O, lo que es más grave y más polémico probablemente, ¿se pueden violar algunos derechos humanos en función de ciertos objetivos y de lograr ciertos objetivos en tiempos razonables? Que es un poco lo que está planteando el propio presidente de El Salvador. Que es lo que plantea, claro. Claro, no me interesan los derechos humanos, no me interesa que me cuestionen, lo que me interesa es resolverle el problema de la seguridad a los salvadoreños. Claro, me interesan los derechos humanos de los honrados, no de los delincuentes. Exactamente. Claro, esa es una discusión bien compleja. Es súper compleja y es súper habitual también en Chile. Sí, digamos. yo creo que en Chile ya se está... O sea, cuando en Chile tienes a un 70% del país que tiene buena opinión de Bukele, es porque de alguna manera, aunque sea implícitamente, esa discusión ya está planteada. O sea, basta andar en taxi aquí en la ciudad de Santiago, digamos. El problema es que esas fronteras después se empiezan a correr, ¿te fijas? Entonces, hoy día está aquí la frontera entre lo deseable y los indeseables, y luego, en la medida que empiezan a agarrar poder estos regímenes, empieza a estar cada vez más corrida la frontera. Y ahora, eso no hay tanta distancia con lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Déjeme devolverme al plano de la discusión parlamentaria. Las reglas del uso de la fuerza. El Ministerio del Interior manda una indicación respecto de las reglas diferenciadas, de acuerdo a los grupos étnicos, a las minorías, en fin, todo eso, y entonces aparece una gran polémica. El Ministerio del Interior internamente siguió defendiendo su indicación, diciendo que no significaba lo que la oposición estaba leyendo, y termina cambiándola.
y termina cambiándolo diciendo que, oiga, más o menos, sabe que si hay niños, bueno, no puede usar la misma fuerza que si no hay niños en una manifestación. Es una cosa más o menos básica, pero sigue habiendo incomprensión, o más bien desconfianza derechamente, en un sector de la derecha, porque consideran que el gobierno siempre va a estar como hablándole a una parte, a una base que no está suficientemente conforme con las cuestiones de seguridad, digamos. Yo estoy de acuerdo y creo que ahí hay un problema. Efectivamente, al gobierno le cuesta meterse en estos temas y le cuesta meterse sin tener que poner estos matices de que hay que diferenciar. O sea, ¿cómo un carabinero va a diferenciar en el momento de una acción en que tiene que repeler un ataque como el que terminó costándole la vida a un carabinero el miércoles pasado? Va a poder diferenciar entre grupos étnicos, minorías sexuales. O sea, yo no, o efectivamente yo soy de los que no entendí lo que la ministra del Interior quiso plantear cuando puso ese tema en el tapete. La indicación original. En la indicación original, porque se me hacía muy difícil y poco razonable que un carabinero en medio de una situación extrema, de una situación en la que tiene que responder, pudiera hacer esas distinciones. Ahora, es entendible esa confusión, ¿o no? O sea, yo creo... ¿A ti te parece como...? No, a mí me parece que está bien que en la medida que se proponen medidas y esas propuestas, 1, no son comprensibles, 2, no son fácilmente aplicables, también se recoja un poco el acuerdo. Ahora, es cierto, hay de nuevo una base que está dividida, pero es la ministra Toal la que está dirigiendo como el Ministerio del Interior, no el Partido Comunista. Entonces, a mí me parece que hay una decisión del gobierno, del presidente, porque le toca, yo creo que uno no puede desconocer que le toca asumir un tema que le es históricamente incómodo. No habría querido tener que lidiar con esto como primera prioridad, pero no le hace el quite. O sea, entra en el tema y entra con todo, y entra invocando también, o invitando a la derecha, generando amplitud en el diálogo, etcétera, ¿no? Y entonces... a mí me parece que estos mundos que están más disconformes son parte de lo que hay que resolver internamente, pero eso no puede ser confundido con las líneas de política pública que está impulsando el gobierno. Con Jimena Jara, con Max Colodro, en la conversación de actualidad y política de esta mañana, nuestros columnistas aquí en Mesa Central. Max, Jimena, ¿algo más, no? ¿Estamos ok? Bien? Max, Jimena, muchísimas gracias por compartir esta... Líder del Partido Republicano, aunque no su presidente es Arturo Esquella. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, Arturo Esquella, gran presidente, ha estado también aquí con Pero usted ustedes. es como el líder natural. Me tocó ser parte de los fundadores y dirigir un gran equipo de trabajo, y eso es algo que nos enorgullece. Así que estamos contentos con el trabajo desarrollado. Oiga, hablemos de relaciones internacionales. Le quiero preguntar por Venezuela, para empezar. Sí. Me gustaría, ya que Relaciones Internacionales hoy día está muy afectado no solamente por lo de Venezuela, sino que también manifestar una preocupación por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Después de lo que fue el ataque terrorista de Hamas a Israel, con cientos de muertos, secuestrados, violaciones, rehenes, la situación humanitaria que se vive en Gaza y ayer lo que hemos visto del ataque de Irán a Israel, creo que eso tenemos que reflexionar como país. Hay otros países que se han autoconvocado en comités de crisis, y yo no sé si en Chile estamos preparados para eso. No veo al presidente ocupado en el tema, no veo la capacidad en nuestras relaciones exteriores, en el ministro Van Clavel, en la ministra de Defensa, que no vemos hace tiempo. Por otro lado, vemos las relaciones de Bolivia con Israel. Yo ayer puse una reflexión en Twitter, en X, sobre la preocupación de las relaciones de Bolivia con Irán. Algunos no lo entendieron, pero creo que hay que estar atentos a esa situación que es grave, que puede terminar... ¿Los acuerdos que ha firmado Bolivia con Irán? Claro, porque Bolivia con Irán han firmado acuerdos de colaboración en temas de minerales, en temas de vigilancia de las fronteras. Ayer vemos el ataque de drones de Irán a Israel. Estos drones serán los mismos que va a ocupar Bolivia. Nosotros tenemos que tener una preocupación real. Y eso se refleja también en lo que está ocurriendo con Venezuela. Nuestro presidente ha llamado a consulta al embajador Gasmori. No sé si yo creo que no es suficiente eso, y hemos visto cómo nuestras fronteras han sido vulneradas de manera permanente en los últimos años, y hemos visto cómo un grupo de asesinos entra a Chile, sale, y el fiscal, no nosotros desde la vereda política del frente,
ha dicho que todo conduce a que esto sea orquestado desde Venezuela. Déjeme, volvamos a Venezuela al tiro, pero me quedó dando vuelta una cosa. Los drones, esos drones que dice usted va a tener Bolivia porque tiene esta relación con Irán, ¿en qué los va a ocupar? ¿Cuál es ¿tiene una sospecha? ¿Usted tiene una preocupación? Bueno, los drones son concreta? una versión moderna de la guerra. Antiguamente los drones eran básicamente, como todos conocemos, de vigilancia, pero hoy día el dron sirve también para atacar. Sí, una herramienta de ataque, sí. Bueno, yo lo único que digo es, pongamos atención, no veo que tengamos la capacidad en nuestra ministra de Defensa, que está desaparecida hace bastante tiempo, luego del episodio de los incendios, no veo a nuestro ministro de Relaciones Exteriores con el liderazgo necesario para enfrentar esto. Creo que esto merece una reflexión nacional e internacional, sudamericana, latinoamericana. Venezuela tiene vínculos con Cuba, con Nicaragua, Bolivia es parte de ese eje y Bolivia tiene vínculos con Irán. Eso es algo que nosotros tenemos que mirar con atención y también con algún grado de preocupación. La crítica al canciller Frank Claver, que usted dice no tiene liderazgo, ¿es por una cuestión estructural del gobierno o por una cosa personal del canciller? No, yo creo que él llegó con intenciones de arreglar un problema grave que se había producido con la gestión anterior y con asesores de la ministra anterior, pero fue sobrepasado rápidamente por la impulsividad del presidente en materias internacionales. El presidente, a mi juicio, no ha entendido que su posición es de presidente de la República, es de Estado a Estado, y él algunos temas los toma como algo personal. Así como dijera, las relaciones internacionales las mando y las dirijo yo, cosa que entendemos y que constitucionalmente es así, pero no sus caprichos. No sus caprichos personales. Así es. Ya, volvamos al tema de Venezuela. ¿Usted cree que hay que romper, es de los que viene que hay que romper relaciones con Venezuela? Yo lo he planteado hace bastante tiempo. Lo planteé en mi campaña del 2017, en la campaña del 2021. Yo entiendo que dentro de lo que son las relaciones internacionales, los expertos dicen, necesitamos un representante allá. Si no es el embajador, es el encargado de negocios, para poder generar temas de extradiciones, que es lo que a nosotros en parte nos interesa, pero veo que en Venezuela no hay ninguna posibilidad, porque las veces que Chile ha tratado de enviar aviones dentro de este gobierno, que tiene una sintonía fina bastante mayor con Venezuela, dado que el Partido Comunista es parte fundamental del actual gobierno. Ahí tenemos a Juan Andrés Lagos, ahí tenemos al ministro Monsalve, que sé que lo va a acompañar, ¿no es cierto?, firmando un convenio. Claro, pero no hay resultados. Pronto, ¿de qué nos sirve tener un embajador venezolano acá? ¿De qué nos sirve que embajadores extranjeros acudan a actos políticos en Chile? Vemos a embajadores extranjeros acudiendo a los aniversarios del Partido Comunista. Ya, el embajador tiene que relacionarse con el Estado. No es de utilidad tener embajador, pero otra cosa es romper relaciones, digamos. Yo habría roto relaciones con ellos hace bastante tiempo. Pero tampoco habríamos tenido ningún nivel de colaboración y ahora no tendríamos ninguna herramienta para extraditar o detener a las personas que la Fiscalía está buscando. Hoy día tampoco hay nada. Hay una burla permanente de autoridades venezolanas o pseudo autoridades venezolanas, porque son parte de una dictadura. Han encerrado a los opositores y Chile en eso, salvo algunos dichos del presidente, no ha actuado en ningún organismo internacional denunciando a Venezuela por lo que han realizado con los opositores políticos. No han reclamado en ninguna instancia por situaciones de vulneración de los derechos de otros países por parte de Venezuela. Le falta firmeza al gobierno y no ganamos nada con las relaciones, dice Totalmente. usted. Es la misma firmeza que le falta en distintas acciones políticas a nivel nacional, le falta también a nivel internacional, con Venezuela, con Nicaragua, ahora, con Cuba. China no rompió relaciones con Pinochet, Estados Unidos tampoco cuando fue lo de Orlando Letelier. O sea, tampoco es una cuestión tan habitual romper relaciones, digamos. Bueno, o sea, no lo hizo Turquía con Arabia Saudita, digamos. Tendrá que comenzar, porque hoy día un fiscal nacional ha señalado que desde Venezuela se organizó una incursión en Chile para asesinar a un refugiado venezolano en nuestra patria. Es interesante el punto, porque si usted fuera presidente, ya, está claro, rompería relaciones. Si usted hubiera sido presidente y secuestran al teniente Ojeda y lo matan, y encuentran el cadáver, ¿usted le hubiera echado la culpa al tiro a Venezuela? Lo hicimos. Porque había una sospecha. ¿Ah? De hecho, como partido político lo Sí, no, pero siendo presidente, que es otra entidad, es otra responsabilidad, De acuerdo a los antecedentes que existían. Y supongo que el gobierno tiene más antecedentes de lo que puede tener la cúpula de un partido político, de oposición. Creo que la respuesta fue lenta, la respuesta no fue adecuada y ni pertinente con Venezuela. Pero ¿no era prudente esperar que la Fiscalía avanzara, descartara hipótesis, tuviera más entidad en su investigación, tal como lo
lo refrendó el fiscal Barros el viernes en la mañana. ¿Tenían que esperar varios meses para eso? Claramente no. Yo puedo entender. No tenían a lo mejor cómo salir el primer día, pero a la semana ya sabían que esto no era un móvil ni delictual, no era un móvil de secuestro por rescate. Ya tenían claridad, pero no toman decisiones. Y es más, miembros del gobierno, recordemos a Juan Andrés Lago, que fue asesor del Ministerio del Interior en la época de Peña y Lillo. Hoy día, ¿dónde está? Y podría preguntarle a usted en la subsecretaria del Interior, subsecretario Monsalve, porque cuando estuvo la primera vez, por los insultos que emitió respecto de mi persona, siendo diputado, tuvo que dejar el cargo. Y hoy día, el hombre no ha cambiado y sigue en los paneles, en todas partes, emitiendo juicios políticos, siendo que es un asesor, supongo, que de seguridad. ¿Qué hace Juan Andrés Lagos de asesor de seguridad del subsecretario Monsalve? Si no se explica. ¿Qué expertise tiene en seguridad? Le vamos a preguntar al subsecretario. El subsecretario. En el siguiente bloque. ¿Fue a El Salvador? Así es. ¿No se juntó con Bukele? No. Nosotros hicimos una visita técnica, invitados por el ministro de Justicia y de Seguridad. O sea, nunca era la idea juntarse con Bukele. No, o sea, claramente, si uno se encuentra con el presidente de la República de un país, en este caso Salvador, claramente uno habría saludado y se habría tomado una fotografía. Pero el objetivo principal de esta visita no era política, era más bien técnica. Habiendo conocido al ministro hace ya varios meses, le preguntamos, bueno, ¿cómo habían logrado bajar, por ejemplo, las tasas de homicidio? ¿Cómo habían logrado primero bajar las tasas del secuestro? Y él dice, bueno, nosotros dijimos, el secuestro hoy día, hace 20 años, tiene una rentabilidad del 96%. Es decir, solo capturamos a 4 secuestradores de los 100 que cometen delito. ¿Ya? Eso terminó, lo llevaron casi a cero, y el homicidio pasó a ser lo más rentable. Y también tenían cifras similares a las nuestras, donde la rentabilidad era sobre el 90% de no captura del homicida. ¿Y cuál es la receta? La receta es multidisciplinaria, no es una sola receta. Primero, ellos hicieron un trabajo en el tiempo de ir analizando lo que son en El Salvador las pandillas. Se dieron cuenta de que las pandillas eran las dueñas de un Estado paralelo que extorsionaba, cobraba impuestos. Todo lo que hace un Estado lo hacían ellos en paralelo. Y definieron quiénes eran los integrantes de esas pandillas, hicieron un cambio legislativo, establecieron que las pandillas eran organizaciones criminales, por lo tanto, ser parte de la pandilla ya constituía un delito. De hecho, para ser parte de la pandilla tenía que matar a alguien. Ya, o sea, había un delito involucrado. Era como si hubieran sido asociaciones ilícitas. Una asociación ilícita. Eso después se hace un mapeo territorial, se dice, bueno, dónde están las pandillas, se tiene la energía, el carácter, que yo creo que es lo principal. El liderazgo claro del presidente, que tiene un buen equipo, que conforma el ministro de Defensa, el ministro de Justicia y Seguridad, el jefe de la policía, el fiscal nacional, acorde, ¿no es cierto?, a la persecución delictual, hacen cambios legislativos a través del Parlamento. Por lo tanto, son una serie de factores, no es un solo tema. Hoy día uno puede ver allá la aplicación en un smartphone que tienen todos los policías. ¿Ya? Entonces le despliegan en un mapa gigante, le dicen, mire, esta es toda la fuerza policial que yo tengo desplegada en este momento a lo largo de todo en tiempo real, ¿dónde está cada uno? Claro, es como una especie de Waze. Ahora, convengamos que El Salvador es un país pequeño. De 6 millones y medio de personas, es más pequeño. chico que Santiago. Digamos. Sí, es pequeño. Pero imagínese que usted solo para Santiago tuviera la aplicación y supiera en este momento dónde está toda su fuerza policial desplegada, sea a pie, en moto, en vehículo, en distintos tipos de vehículos. Todas las partes son digitales. Yo veo en vivo lo que está haciendo el carabinero o el policía en este caso allá. Por lo tanto, es una serie de elementos y políticas que pusieron en práctica, que es la que nosotros tuvimos la suerte de conocer. Y tienen cifras muy espectaculares, no solo de popularidad, sino también de baja de criminalidad. Ahora, tienen un récord de derechos humanos súper cuestionado a nivel internacional. Pero antes de eso, ¿cuál era la señal que usted quería dar hacia Chile, haciendo esa visita y haciéndola trascender, digamos, o sea, publicando que estuvo ahí? Digamos. Bueno, esto es parte de un trabajo que venimos realizando hasta hace bastante tiempo. Yo debo ser de aquellos que ha podido recorrer más Chile para tener conocimiento real de lo que ocurre. Y hoy día estamos empeñados en recorrer distintos países en temas variados, desde el tema económico al tema de seguridad. Claramente, Salvador rompió todos los paradigmas de cómo enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado. Por lo tanto, es muy interesante conocerlo y darlo a conocer para decir, miren, Salvador, que tenía en promedio
7.000 asesinatos o más por año, con una estadística que se mide esto en porcentaje cada 100.000 habitantes. Casi 1.000 habitantes, claro. 150% era por 100.000 habitantes. Hoy día está en 1,5 en 15 años, menos, 6 años. Y nosotros vamos subiendo y hemos duplicado nuestra tasa de homicidio en los últimos 15 años. Bueno, hay que ir a aprender lo que hacen otros países. No necesariamente replicar en Chile las mismas fórmulas que se aplican, en este caso en El Salvador, pero sí algunas de ellas son replicables en nuestra patria. Porque algo de eso subyace. Usted le dice hoy día a Gloria Faúndo en una entrevista en La Tercera que esto es exportable. Absolutamente. No entero, porque no... No, cada país tiene sus... Nosotros no tenemos pandillas, como las tenían ellas. Allá habían 2 grandes pandillas que se repartían, ¿no es cierto?, claro, en el delito. Claro, o la los magnitud delitos. de pandilla. Tenemos bandas... Tenemos bandas, pero el nivel de pandillas que ellos tenían allá, donde para ingresar y ser parte de este ejército, porque era una especie de ejército de 60.000, 80.000 personas que eran parte de la pandilla, tenía que haber cometido un asesinato. Si usted ya era parte de la pandilla y usted cae preso o usted muere en una acción delictual, la pandilla se hace cargo de su familia. Por lo tanto, todavía hay un concepto que en Chile todavía no tenemos. Seguridad social. La pandilla prestaba la seguridad social, era un estado paralelo. Claro, donde bueno, el no Estado hemos llegado a no eso, llegaba, claro. pero podemos llegar a eso. Ahora, hablemos de derechos humanos, porque eso tiene muchísimos cuestionamientos. Sí. Las condiciones de carcelarias, las condiciones de enjuiciamiento, las pruebas en juicios colectivos, o sea, hay un montón, y por de pronto, la cantidad de presos, o sea, el nivel, la proporción de presos, de gente presa, es como si en Chile tenemos 55.000 presos, hoy día tenemos mucho más que la capacidad que hay, y es como si tuviéramos en Chile unos 120.000 presos, esa sería la proporción, digamos. Sí, primero decir que en Chile nosotros tenemos 50.000 personas en régimen de encierro, Sí, y otras sí, porque- 50.000 en otros tipos de vinculación con gendarmería, ¿no es cierto?, medio Sí. libre, educación, Y de los que están en etcétera. encierro no todos están condenados, también es cierto. Y lo primero que nosotros tenemos que decir en Chile es que los que están encerrados, en algunos casos, están siendo violentados en sus derechos humanos. Porque se habla de la violación de los derechos humanos de los presos en El Salvador y no de la violación de los derechos humanos aquí en Chile. Usted sea, va a la hay- cárcel pública. O sea, hay cárceles que son una violación Usted de los va derechos humanos a- completa, digamos, sí. Por eso mismo. Pero lo que siempre se deja de lado son los derechos humanos de las víctimas. En Salvador hoy día hay 6 millones de personas que pueden circular libremente por las calles. Me tocó estar en la Plaza de Armas a las 12 de la noche, poder ir al Museo Nacional, que tiene 7 pisos, abierto las 24 horas del día. Funciona todo Y impecable. con total seguridad. Sin policías y sin militares en las calles. Ya, y nadie duda que así debería ser. Lo que pasa es que, por otra parte, el Estado de Derecho se basa en unas determinadas... Sí, y determinadas de los coordenadas, 60.000 privados de libertad en El Salvador, hay 12.000 en este centro de confinamiento del terrorismo, que tiene capacidad para 40.000. Es probable que en algún momento lleguen a ocuparse las 40.000 plazas. Esas personas ahí tienen un régimen duro, sí, pero todos ellos son asesinos en serie, violadores, psicópatas. Son personas que causaron mucho dolor, Eso dice mucho daño. el gobierno dice que todos son. Yo al menos lo que pude apreciar en la calle es que la ciudadanía hoy día Considera que valora y considera que esas personas están bien presas. Esas personas reciben su alimentación 3 veces al día, tienen su uniforme, cosa que en Chile no ocurre, no hay uniforme para las personas que cumplen con su condena. No han habido muertos en ese SECOT. Hasta ahora lleva 1 año de funcionamiento. Claro. No hay muertos, no hay denuncia por apremio ilegítimo. Sí es un régimen muy estricto, donde las personas pasan en su celda cerca de 23 horas. 23 horas al día. Sí, O sea, es el estándar de cárcel de alta seguridad, digamos. eso es. Sí. Pero Usted- uno puede ingresar, yo al menos tuve la posibilidad de ingresar, no entablé conversación con los que cumplen condena, el director de la cárcel sí les planteó, les dijo, ¿usted de qué mara es? De la Salvatrucha, usted del barrio 18, están en las mismas celdas, no hay jerarquías. Nadie puede elegir quién va a recibir la comida para entregársela al resto. No hay abusos de unos por los otros. En la cárcel en Chile hay abusos, hay violaciones, hay extorsiones. Sí. Hoy día el negocio en la cárcel es rentable, porque yo le cobro al otro por su seguridad. Y como se dice aquí en Chile, por varias autoridades pertinentes, dicen, el que maneja la cárcel, maneja la calle. Y eso en Salvador se acabó. Dicho eso, y más allá de la comparación con Chile, ¿usted aseguraría que en El Salvador se respetan los derechos humanos? De las personas que yo vi en el y- SECOT, claramente no han habido muertos, no ha habido apremios ilegítimos como denunciado, las personas están vivas en un régimen estrictísimo que claramente afecta cuando uno ve a estas personas
el encierro, uno, claro, se ve afectado, pero no puede olvidar nunca que el que está tras las rejas asesinó, violó, secuestró, violentó. Y para estar ahí, era miembro de una pandilla y ya tenía que, como prueba de ingreso, asesinar a una persona. Y cuando Bukele, después de ganar las elecciones, después de haber cambiado la constitución, o sea, la típica estrategia de los regímenes autoritarios, mayoritariamente de izquierda en América Latina, en esa estrategia, gana las elecciones y dice, ahora somos una democracia de partido único. ¿A ustedes simpatiza una declaración como esa? A ver, yo creo que la oposición siempre es importante. Alguna vez alguno de mis hijos me dijo, oye papá, si todos fueran de derecha, ¿el país sería mejor? Y yo le dije, no. Porque uno necesita siempre un equilibrio, una contraparte para no equivocarse. Lo importante en Salvador es que hoy día hay prensa libre. Por lo tanto, medios de comunicación únicos no hay. Están todos los medios de prensa desplegados en todas partes. Hay relaciones internacionales del Salvador con todos los países. Es miembro de la ONU, de hecho, Bukele fue a la ONU, les dijo, miren, esta foto la va a ver más gente que cualquier discurso de los que están acá, y yo los invitaría a que hagamos esta reunión vía Zoom y no gastemos todos los recursos que nos gastamos para venir para acá. Hay oposición, hoy día claramente está disminuida por los efectos electorales. Fueron cientos de observadores electorales para ver que no hubiera fraude, y las personas eligieron a 57 de 60 parlamentarios de gobierno. Pero hay acusaciones, digamos. O sea, pero no lo han llevado hasta ahora a ningún nadie tribunal que Bukele iba a ganar, ¿no? Por otra parte. No lo han llevado a ningún tribunal internacional. Él dice, llévenme a cualquier tribunal, yo voy a presentar todas las pruebas de la transparencia electoral. ¿Qué puede hacer él si la gente quería votar por su gobierno? Bueno, es que ahí le pregunto le vuelvo a preguntar por la señal, porque ahora a fines de abril se va a Hungría. Así es. Va a hablar con Víctor Orbán, que debe ser uno de los líderes de derecha o de ultraderecha, en ese caso, más controvertidos de Europa, y que tiene también un récord de derechos humanos y de autocracia más o menos relevante, digamos. Entonces, yo sé que va, porque le interesa la frontera con Serbia y esa experiencia, sí, más o menos en la misma lógica de su visita a El Salvador, pero ¿cuál es la señal de entre comillas, coquetear con ese tipo de liderazgo? Nosotros lo que estamos haciendo es ver distintos modelos a nivel mundial. Pretendemos también estar en Inglaterra, viendo el tema de control hacia el terrorismo, pretendemos ver la política antimafia en Italia, pretendemos ver el sistema carcelario australiano, todo en temas de seguridad lo tenemos planificado. También hemos ido a otros países a ver temas de sistemas económicos y vamos a seguir en eso. Respecto de Hungría, uno no puede olvidar el drama humano que vivieron sometidos al comunismo. Por lo tanto, claro, uno ve ahora un gobierno fuerte, de derecha. Yo soy contrario a ponerle los apodos de extrema derecha. Es un gobierno fuerte de derecha, pero es consecuencia del régimen. Es bien conservador. Bueno, pero es consecuencia. Eliminó hasta la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Pero es consecuencia de un régimen comunista extremo que violó los derechos humanos por mucho tiempo. A mí me tocó estar hace 2 años en Budapest. Lo mismo. Pude caminar por las calles. No habían fotos de Orbán en ninguna parte, no habían estatuas de Orbán, no había policía desplegado. Usted va a cualquier país comunista, usted va a cualquier país comunista y está el culto a la personalidad. Yo, bueno, no sabría decirle si en Cuba, pero he visto muchas fotos de políticos que van y estaba ahí en vivo, cuando estaba vivo Fidel, iban a las estatuas de la libertad de Fidel, y Fidel estaba por todas partes. Sí, está la efigie de Che Guevara, en Venezuela, entre Chávez y Maduro. Bueno, en Salvador, la campaña política del presidente no tuvo imágenes del presidente en las calles. Explíqueme eso. Porque no las necesitaba. Bueno, pero explíqueme por qué. Porque la ciudadanía no necesitaba verlo en un cartel. Ya, pero en Hungría usted no estará de acuerdo con el nivel de manipulación que hizo el Poder Judicial, en la reducción que hizo del Parlamento que permitió que Orbán tuviera una mayoría casi... Yo soy muy partidario de reducir el número de parlamentarios. De hecho, dentro de las modificaciones del Estado, de todo el sistema político chileno, lo único que yo veo que falta es disminuir el número parlamentario, si nos llevaron de 120 a 155. Si me acuerdo cuando propusieron 138 Y yo lo llevaría a 100. Y creo que si hacemos una declaración conjunta aquí los dos y firmamos un acuerdo, la gente nos aplaudiría. Nos aplaudiría, capaz. Lógico. El problema es que yo no tengo autoridad ni poder para firmar una cosa como esa, pero una cosa es reducir el número de parlamentarios, que será una idea técnicamente discutible, y otra cosa es manipular el Congreso de modo que siempre las mayorías le pertenezcan al partido de gobierno.
Bueno, hasta donde yo sé, y creo que usted también, hubo elecciones democráticas y libres en Hungría. Bueno, y primó la mayoría. Con esas reglas nuevas. Y primó una mayoría. Yo no he visto de nuevo que hayan llevado a la democracia húngara a la ONU o a la OEA y hayan hecho un cuestionamiento puntual o algún tribunal de el derechos Parlamento humanos. Europeo sí le ha hecho cuestionamientos graves y condenas graves a Hungría. Bueno, y hay dentro del Parlamento Europeo hay eurodiputados. Yo conozco a Kinga Gali, que es vicepresidenta del partido mayoritario en Hungría. Y ella va a las sesiones y nadie la apunta con el dedo. Hay muchas caricaturas que se van instalando, pero cuando uno conoce la realidad, a mí me tocó estar en Bruselas, conocer a los eurodiputados que vienen de Hungría. Y tienen un bloque bastante grande y no vi a nadie en el pasillo que le hiciera el quite a los eurodiputados húngaros. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque usted sabe que el Partido Republicano, la crítica que ha recibido, de hecho, esta misma semana, la expresidenta Michelle Bachelet volvió a insistir en el punto, no nominativamente con el Partido Republicano, pero volvió a insistir en el punto del avance de las derechas antidemocráticas, de los avances de los riesgos antidemocráticos, que es una cosa que le han colgado muchísimo al Partido Republicano. Sí. ¿Usted sabe eso? Y yo creo que la presidenta Bachelet tiene que responder por el avance de las dictaduras de izquierda, la violación de los derechos humanos, mientras ella fue la máxima autoridad a nivel mundial del resguardo de los derechos humanos. ¿Dónde están sus declaraciones por Nicaragua? ¿Dónde está su oposición férrea a la narcodictadura de Maduro? Bueno, le metió una comisión a Venezuela que la acaban de expulsar, digamos. Bueno, pero ella misma Pero se hizo independientemente de presente eso. en Venezuela, se hizo presente en Nicaragua, cuando fue a Cuba fue a besarle el anillo a Fidel Castro. Ya, pero, Entonces, pero- si usted me dice, okay, yo diría, sí. mejoremos el ejemplo, porque Michelle Bachelet no se ha caracterizado por enfrentar a la izquierda radical y al comunismo que termina en dictaduras. Pero Michelle Bachelet no es la única. Usted sabe que es un mote que lo hemos discutido en nuestras conversaciones, en otras entrevistas, Sí. que es un mote que le cargan al Partido Republicano. Probablemente la carga de la prueba está en los que critican al Partido Republicano, pero de todas maneras, si usted dice, mire, yo voy donde Bukele y Bukele tiene estándar democrático y respeta los derechos humanos, voy donde Orban y Orban, nadie lo apunta con el dedo. Fui donde Uno dice, Meloni. Y va a ir donde... Bueno, pero Ya Meloni... fui es donde una- Meloni. ¿Es la democracia? ¿Ah? Fui donde Meloni. Sí, pues, pero una democracia... Y anda con las fotos, me dicen. Sí, y soy Ya, pero es cercano una- a Milei. ya, pero nadie y voy a discute- estar... Pero nadie discute la democracia voy a estar en italiana y Estados nadie Unidos. discute el triunfo de Milei en Argentina. Pero Orban y Bukele son otra entidad. Pues entonces uno dice, uno podría decirle... Yo vuelvo a insistir, yo creo que hay muchas caricaturas. Yo lo que pude apreciar en El Salvador es algo distinto a lo que se dice internacionalmente de él. Estuve en Budapest en su momento, pude vivir o conocer una realidad que si usted va a Cuba no la puede reconocer, si usted va a Venezuela no la puede conocer. O sea, en ningún país de la esfera de izquierda radical uno podría circular libremente por todas partes. Oiga. Yo tenía una experiencia distinta y esa es la que transmito y estoy dispuesto a defenderla donde sea. Si alguien me pregunta, oiga, ¿en El Salvador hay democracia? Sí. ¿El presidente es valorado por la ciudadanía? Sí. ¿Usted diría que ese modelo es replicable en Chile con modificaciones? Sí. Y eso se lo dije incluso al ministro. Ministro, cuente aquí con alguien que a nivel internacional, donde pueda, yo no soy una figura internacional, pero voy a decir lo que vi. Oiga, dejemos de viajar. Ya, Volvamos a realidades más pedestres. no hay problema. ¿Qué le parece el acuerdo municipal hasta dónde va? Porque todavía queda un buen plazo para las inscripciones definitivas y todo. ¿Cómo ve la situación de la derecha, tomando en consideración que para el sector es una elección muy importante la de octubre? Sí, es muy importante. Creo que vamos a tener un mejor resultado que en la última elección municipal, que estuvo mezclada, ¿no es cierto? Está bien, baja la vara de Bueno, pero comparación. uno tiene que medirse con lo que tiene y de cómo va a mejorar. Ya, ok, Entonces, ok. obviamente... No hay que ser demasiado optimista para eso, a eso me refiero. Obviamente, yo creo que nos va a ir mejor este octubre de lo que nos fue en mayo del 2021. 2021. En mayo del 2021, muchos se dieron por vencidos. Y nosotros Sí, empezamos porque a perdieron la trabajar. municipal y la convención al mismo tiempo. Claro, pero muchos sectores se dieron por vencidos. Yo hoy día veo bastante más ánimo y eso me alegra, Ya. porque el 2021 no había ánimo y los republicanos le inyectamos energía al sistema. El problema es que si no se ponen de acuerdo, el ánimo no les va a servir de poco. Bueno, yo creo que hasta ahora ha habido una bastante buena coordinación. Sí. Siempre cuando hay coaliciones distintas van a haber ciertos roces y eso es normal. Es imposible que si hay roces dentro de la coalición,
que conforman los partidos tradicionales de derecha, hay roces, ¿no es cierto?, entre Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, y ahora hay dos partidos más, amarillos y demócratas. Bueno, claramente ahí se va a generar algún roce. Por lo tanto, es evidente que algún tipo de roce puede haber con los republicanos. Lo importante es que nosotros los republicanos miramos el país entero, miramos el proyecto Chile. Y por eso nosotros decimos estamos dispuestos a coordinarnos. Nosotros tenemos claro que nuestro adversario no es Chile Vamos, es la izquierda. Y lo que tenemos que hacer es recuperar gobiernos locales y gobiernos regionales de manos de la izquierda. Ya, o sea, no le van a poner candidatos a Chile Vamos. Es que nosotros lo que hemos definido primero es dónde nosotros tenemos posibilidades reales de tener candidatos a alcalde nuestros. Porque hay que hacer una distinción. Y ahí en Chile Vamos dicen que están pasados. Pero hay que hacer una distinción, porque son 4 elecciones en una. Sí. Gobernadora y segunda vuelta, no hay problema si van 2 candidatos. Vamos a la resuelve competencia. segunda vuelta. Ok, ya. En consejeros regionales y en concejales es competencia abierta y Cada uno mata ayuda su- mucho que hayan más personas recorriendo cada uno de las comunas y regiones planteando los ideales nuestros. Y en alcaldes, que es donde se produce porque gana el que saca un voto más. Claro. Bueno, ahí hay una coordinación. Nosotros desde el mundo republicano hemos dicho queremos plantear candidaturas a alcalde en unas 50, 60 comunas de 345. Entonces, nosotros ya no tenemos problema de coordinación en como 280 comunas, no hay problema. No hay problema, ya. O sea, en 60 se podría concentrar. En esas 60, ¿Ya? En algunos lugares Chile Vamos definió hacer primaria, cerca de 20. ¿Y usted lo considera agresivo, así como dijo Arturo Creo Esquella? que fue en algunos casos un error, porque yo miro los candidatos a primaria en algunas de esas comunas, no quiero mencionar una en particular, pero si yo mirara a Peñalolén, Ya. yo digo, bueno, los candidatos a la primaria en Chile Vamos no son figuras que vayan a llevar a un 15% del universo electoral a votar. Ahí va a votar poca gente. Y nosotros tenemos un muy buen candidato. Yo habría esperado una mayor coordinación. No se dio. Bueno, en esa comuna la elección tendrá que darse entre la persona que salga de la primaria y la nuestra, y ahí también la centroizquierda hace una primaria. Y ahí no hay tutía. O sea, eso, ahí Bueno, van a ir. Se definió así. Se definió así, ya no hay vuelta. No van a bajar esa candidatura. Nosotros tenemos un candidato y ¿Quién es ellos el candidato en inscribieron. Ahí, Ignacio Dulger. Ignacio Durge. Así que los invito a los amigos de Peñalolén. Ya, le regalé, por Ignacio le Dulger. regalé 15 segundos de franja electoral. Oiga, pero a Durge no lo van a bajar. Entonces. Dije jueguensela, no dije voten para no caer en Sí, pues. una sanción Cumplamos electoral. la ley, cumplamos la ley. A Durge no lo van a bajar. No tenemos por qué bajarlo. Pero vuelvo... Porque capaz que pierdan y gane la izquierda. Po. Bueno, hoy día la maneja la izquierda, ¿sabes? Sí, po. O sea, la democracia cristiana. Tenemos un solo concejal. Lo más probable es que si no ganáramos, cosa que yo discuto, pero habrá que esperar, vamos a subir en cantidad de concejales. Una comuna que tiene, si no me equivoco, 10 concejales, tiene uno de derecha. Bueno, pasaremos a ser 5 y 5. O si pasan a 2 ya ganan algo. Sí, pero yo aspiro a la alcaldía. Vamos a ver. Fui diputado por esa zona además. El 27, sí, pues me acuerdo, en el distrito 24. Así Oiga, es. el 27 en la noche hablamos y vamos al Peñalolén. 26 en la noche en general yo no voy a los programas. ¿Ah? Pero Es el momento como electoral, donde van los líderes de los partidos. Yo lo más probable es que venga la semana siguiente. Bueno, ahí lo hablamos. Oiga, Aldo Duque en Santiago, ¿lo van a apoyar? Nosotros no tenemos candidato oficial en Santiago Centro. Creemos que tiene que haber una coordinación entre Chile Vamos y los eventuales candidatos que existan. Y nosotros vamos a respetar esa coordinación. O sea, esperamos que haya un candidato único. Entonces no lo van a apoyar. Esperamos que haya un candidato único y ese candidato único es el que nosotros vamos a apoyar. Si fuera Aldo Duque, ¿lo apoyarían? Bueno, Chile Vamos tiene que definir primero si lo aceptan o no. Yo creo que es difícil que Chile Vamos respalde a Aldo Duque. Sí, no veo en su respuesta demasiado entusiasmo tampoco. ¿En qué sentido? En Aldo Duque, como en la candidatura. Yo esperaría que él, si va a alguna candidatura, vaya etapa por etapa. ¿Y apoyaría a Sichel? Nosotros, buena pregunta, porque alguien me podría decir, oye, pero Sichel parece que no te apoyó mucho en la segunda vuelta. Bueno, somos distintos. Somos distintos. Sí, pero... Yo apoyé a Sebastián Piñera en la segunda vuelta desde el día 1. O sea, lo apoyaría. Yo digo que trabajamos en equipo. Primero tiene que inscribirse. Sí, pues obvio, si esto es hipotético. Por eso, pero primero las candidaturas tienen que inscribirse. Y yo soy una persona que trabaja en equipo. Ya. Yo no soy un llanero solitario que dice, Usted no- no, yo a este no lo apoyo, se lo apoyo. Para la segunda vuelta de Piñera o para la elección senatorial, a mí me tocó el cuestionamiento, es decir, estos candidatos al Senado que van de Chile Vamos
y que partieron apoyando a Sebastián Sichel, después pedían un apoyo de nuestro sector, junto con el de Sebastián Sichel, y se los dimos. Siguieron con el apoyo de Sebastián Sichel, pero yo hubiera dicho, no, quédense con el apoyo que ya les están dando. Ahí estuve en todo Chile, con todos los candidatos senadores, que requirieron de alguna manera que nosotros respaldáramos su postulación. O sea, y empatamos el Senado, que cambió la historia de Chile. Si es, va a ser, ya. ¿Y Marcela Cubillo le gustaría que fuera candidata apoyada por republicanos, así, fervorosamente? Yo creo que Marcela Cubillo va a ser una gran alcaldesa de Las Condes. A mí me tocó compartir con ella como parlamentario, me tocó conocer su gestión ministerial, y creo que va a ser una gran gestión en la comuna de Las Condes. Déjeme copiarle la pregunta a la Gloria Faúndez, la tercera, que le dijo que... Qué bueno que fijó el derecho autor. Sí, porque sí, somos muy respetuosos, además, bueno, es una muy buena entrevista. Que dice que Marcela Cubillo es lo más parecido a usted que hay. Entonces, si le va muy bien en Las Condes, a lo mejor hay alguna parte de su base que se puede tentar. De ella, ¿sí? Sería fantástico. Si ¿No nosotros, importaría? mientras más candidatos presidenciales tengamos, mejor. Yo feliz Ya, de pero que se a van a- Rodolfo Carter le vaya bien, muy bien. Ya, pero también le disputa el electorado a usted, po. ¿Y qué problema hay? Si mientras más líderes de nuestro sector hay, con más fuerza vamos a enfrentar a la izquierda que nos tiene Pero, es que destruido. pero no somos ángeles y también queremos ganar, pues supongo, Bueno, ¿no? sí, pero eso se define en las elecciones. Sí. En la previa, ojalá se desplieguen más ¿Y liderazgos del usted sector. haría una primaria, aparte de la de Chile Vamos, una primaria con Carter y con Marcela Cubillos, por ejemplo? Yo estoy metiendo a Marcela Cubillos que dice que no, que a ver, ninguna no, manera, pero yo- es todo esto hipotético. Sí, todo hipotético, pero también lo que no es hipotético de que yo soy parte de un partido político. Yo he definido, para mí, que es mejor no ir a una primaria. Pero si el partido me dice, oye, no vamos a la primaria de Chile Vamos, pero vamos a una primaria con otro Que sector. con Johannes Kaiser, por ejemplo. Si el partido a mí me dice, y eso no va contra mis principios, contra lo que yo planteo en los idearios públicos, yo no tengo problema. Ya, pero hay algunos que se han ido al Partido Republicano que dicen que el partido lo maneja usted. Bueno, están muy equivocados porque hay una directiva, hay una comisión política, hay un consejo general, hay cabildos locales, quiere decir que no conocen la estructura O sea, hay una interna. institucionalidad, dice usted. Y funciona. Un partido Y serio. funciona. Este yo diría que es de los partidos más serios y responsables que ha habido en el último tiempo. Y eso la gente lo valora. Por eso el 7 de mayo tuvimos el resultado que tuvimos. Sí, pero vamos a ver si lo valora tanto, porque ve que Esta- el esta es la primera 17 el elección. 17 de diciembre le fue más o menos, pues. No, Más o menos mal. perdimos, Sí, pero no pues. se nos va la vida. Y aquí estamos, otra vez. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Ya. Oiga, a propósito de un partido serio, Sí. la situación del diputado Cristóbal Urruticoechea lo pasaron a la Comisión de Ética hoy, después de que se ha descubierto un reportaje de Ciber Chile, que él le pasó a su entonces pareja una tarjeta que todos los parlamentarios tienen, probablemente usted la tuvo en su momento, no sé si existía No, ese yo sistema. soy de la época de la era pre-tarjeta. Pretarjeta, ya. Una tarjeta para echar combustible, para asuntos oficiales, digamos, para despliegue territorial del parlamentario. Lo ocupaba su señora, es una cantidad importante de cargas de combustible, 130 y durante 4 años y medio, por prácticamente 5 años, 159 ese hecho vencido, son como 7 millones de pesos. No tiene muy buena presentación eso, ¿no? Bueno, primero nosotros estamos empeñados en fijar un estándar. Y usted va a ver que para esta elección, que ya somos Partido Nacional, todos los candidatos van a firmar un compromiso ético. Un compromiso ético de cerca de 10 puntos. Dentro de ello, el uso apropiado, adecuado, responsable de todos los recursos públicos que se le entreguen. Eso aparte de no viajar con fondos públicos, de no apitutar a los parientes en cargos de confianza, una serie de requisitos que es el estándar que vamos a poner. Dicho eso, Cristóbal Urruticoechea es diputado del Partido Republicano desde el año 2021. Previamente haya sido diputado de otro partido político. Yo tengo una buena opinión de Cristóbal Urruticoechea, no tengo por qué no creer lo que él plantea en su defensa. Hoy día el tema está radicado en la Fiscalía. La Fiscalía ha demorado el proceso, que involucra a varios parlamentarios, todos bajo el mismo cuestionamiento, y espero que la Fiscalía tome razón Ahora, de esto. en rigor no sabemos qué es lo que dice él en su defensa. Por eso, Más yo- bien, se él- conoce lo que su ahora ex mujer dice. Él lo que nos ha que planteado a hizo, nosotros, digamos. y yo no tengo por qué discutirlo, ¿Pero es que qué le dice? ¿Qué defensa? él dice que cada una de esas cargas fue en relación a viajes que él realizaba de Los Ángeles a Concepción,
de Concepción a Los Ángeles para tomar el avión y venir a Santiago, o en la carretera hacia Santiago. Yo no tengo por qué no creerle, pero lo que digo es que está en sede judicial, en la Fiscalía, que tiene que averiguar el caso de él y de otros, pero más allá de eso, también comentarle que él ya habló en estos días con el presidente del partido y renunció al Partido Republicano. Digamos que no. Renunció al Partido Republicano, sí, renunció al Partido Republicano para que su caso no afecte al partido y también para defenderse. Ya. Porque claramente se van a ir cruzando los temas. En cada una de las entrevistas que a él le hagan, le dicen, oiga, pero el Partido Republicano, a nosotros, oiga, pero es que Cristóbal Rutilco-Echea, se van a mezclar los temas. No queremos perjudicar a ni uno de los candidatos y valoramos la decisión personal de Cristóbal de renunciar y habérselo comunicado el día de ayer al presidente del partido, y hoy día no es militante del Partido Republicano. O sea, ayer se lo comunicó. Ayer se lo comunicó y renunció al partido. ¿Implica que va a dejar la bancada? Renunciando al partido, la Tiene que bancada buscar tiene que tomar una determinación de su situación personal, como también lo hizo con otros parlamentarios previamente. ¿Y qué va a pasar con el diputado Mauricio Ojeda? Él está involucrado en una causa que sí está judicializada, formalmente judicializada, hay formalizados, hay unas acciones del Ministerio Público, por una cosa que se parece mucho, si no pegan el palo, al tráfico de influencias, digamos. Sí, el diputado Mauricio Ojeda, que también fue electo dentro de la coalición que teníamos con los social cristianos en su momento como parlamentario, hay una diferencia, que él no es militante del partido, y tan pronto hubo antecedentes de esto, él mismo solicitó dejar la bancada. Por lo tanto, él hace varios meses ya que no forma parte de la bancada. De la bancada. Y está en su situación, también está en la Fiscalía, y en todos los casos nosotros no vamos a hacer defensas corporativas. Nosotros creemos que aquí la justicia tiene que operar. Usted no va a ver nunca una conferencia de prensa del presidente del partido, como lo hizo el Frente Amplio, diciendo yo pongo mis manos al fuego por esto. Nosotros no hacemos defensas corporativas y cada persona tiene que responder de sus actos, de sus dichos, si traspasan alguna norma frente al organismo que corresponde. No, esto es lo último. No hay defensas corporativas, pero sí hay una actitud distinta. Ustedes en el caso de Democracia Viva en el Norte se querellaron. Hay 2 diputados republicanos que se querellaron. Así es. Contra varias personas, algunas que hasta ahora no tienen nada que ver en el asunto. Es una conducta distinta. Ahí existe un mecanismo para defraudar al Estado de manera permanente. Hay una colusión entre distintos actores que tenían cargos de confianza, cargos ministeriales. Yo hasta el día de hoy estoy esperando la renuncia del ministro Montes. Estoy esperando que el Estado se querelle contra funcionarios que avalaron todo esto. Estoy esperando que el señor Crispi deje la moneda. El señor Crispi, que tenía de abogado a un abogado que hoy día estaba cuestionado, ¿no es cierto?, por otros casos. Nosotros estamos ahí esperando. Estamos esperando. En el caso de un diputado que le presenta al jefe de gabinete del gobernador para que le den un convenio a una persona, para que le pague una deuda que firmó antes con un mutuo por la vía de una sociedad, ¿no le parece que es lo suficientemente grave como con una condena un poco más firme? Nosotros evaluamos las situaciones respecto de cada caso. En el caso de Antofagasta evaluamos que era necesaria una querella, porque había una especie de asociación ilícita para defraudar. Aquí se está discutiendo un tráfico de influencias. Por lo tanto, hay que, a nosotros, nuestro juicio, lo prudente en este caso, si es tráfico de influencias, es esperar que avance el tema judicial, y una vez que eso avance, nosotros hacer un pronunciamiento concreto. O sea, en este caso presunción de inocencia, pero en el norte no. Nosotros no le vamos a hacer quite a ninguna situación compleja, porque lo que nosotros estamos planteando es un estándar superior. Lo que pasa es que el estándar no suena igual en el caso de Ojeda y en el norte. Suena distinto. A lo mejor yo estoy entendiendo mal. Pero lo que yo le puedo plantear es que si se comprueban ciertas situaciones por la Fiscalía y por hechos acreditados, un poquito más allá de las presunciones que hay hoy día, nosotros vamos a tener la misma actitud con quien sea. José Antonio Kast, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa en esta edición de Mesa Central, también saludando a uno de los protagonistas de esta semana, su secretario. Le agradezco muchísimo que esté aquí esta mañana. Gracias a ti, Iván, por la invitación. Oiga, primero,
Las lluvias en Tierra Amarilla, en la región de Coquimbo, ¿está mejor la situación hoy? Hoy día han habido chubascos, región de Atacama. Han habido chubascos, esto estuvo concentrado fundamentalmente en Alto del Carmen. Hay 4 viviendas que lamentablemente recibieron daños y hay 21 personas albergadas. Yo diría que la situación hoy día es bastante mejor en todo caso. Obviamente todas las autoridades locales, regionales, Senapred, la delegación presidencial están muy atentos a lo que está ocurriendo. O sea, está funcionando normalmente el Estado. Está digamos, funcionando normalmente el Estado. Subsecretario, hablemos de lo de Venezuela. ¿Cuánto está colaborando Venezuela con el gobierno chileno en todos los ámbitos, incluyendo la petición de la Fiscalía de detención de 2 personas? Bueno, hay que esperar los hechos concretos. Lo que sí podemos decir que posteriormente a días bien complejos, en que las declaraciones iban en un sentido, yo diría, bastante complicado, negando la asistencia al tren de Aragua, por ejemplo, en el caso de las declaraciones del canciller venezolano, hoy día estamos en un pie distinto. El viernes han habido declaraciones del fiscal nacional de Venezuela, comprometiendo colaboración, comprometiendo apoyo y comprometiendo fundamentalmente acciones concretas para poder identificar y detener a las 2 personas que están prófugos de la justicia en Chile. Hay quienes dicen también, en la oposición que eso es ingenuidad, que sí, creer eso, digamos. Voy a ir inmediatamente a ese punto. El fiscal Barros, que está a cargo de la causa, ha pedido una asistencia penal internacional. O sea, le ha pedido información a la Fiscalía venezolana, producto de los convenios que tienen entre fiscalías, convenios entre fiscalías de colaboración, información respecto a 5 personas. ¿El fiscal Barros es ingenuo por pedir esa colaboración? ¿O está haciendo lo que le corresponde para lograr que la justicia chilena opere, para que no haya impunidad, para que las personas que cometen delitos sean identificadas, sean detenidas? Eso no es ingenuidad. Eso es proteger los intereses del país. Yo quiero volver a reiterarlo. ¿Cuáles son los intereses del país? Expulsar personas que han ingresado de manera irregular a Chile. Poder saber quiénes tienen antecedentes penales, porque si supiéramos oportunamente quienes tienen antecedentes penales, los podemos expulsar y por tanto garantizamos mejor seguridad para el país. Y también es responsabilidad y un objetivo común de todos los chilenos y chilenas identificar y detener a las personas que cometen delitos en Chile. Eso requiere necesariamente establecer distintas herramientas de colaboración. Para eso está el consulado, para eso está el embajador, para eso la Fiscalía tiene un convenio de colaboración con la Fiscalía, por ejemplo, de Venezuela, para eso está Interpol y para eso también está la relación entre los ministerios del Interior. Te quiero agregar un dato. Los norteamericanos, Estados Unidos es ingenuo, porque tiene una misión diplomática en Caracas. Todos saben la diferencia que hay entre Estados Unidos y Venezuela, pero tiene una misión diplomática en Caracas. Y segundo lugar, está expulsando venezolanos de Estados Unidos a Venezuela. Y el presidente de Venezuela se los recibe. A través de un acuerdo que tiene con los venezolanos. Entonces, ¿es ingenuo Estados Unidos también o está haciendo lo que corresponde para proteger los intereses de su país? Digamos que el poder de negociación es más o menos distinto. Sí, es un poder de negociación distinto, pero está haciendo lo que corresponde para los intereses del país. Te quiero decir, además, que se ha hablado mucho de terminar las relaciones diplomáticas. Eso le iba a preguntar. Si termináramos las relaciones diplomáticas hoy día, le estaríamos regalando la impunidad a los 2 venezolanos que participaron en el secuestro y asesinato de O'Higgins, regalándoselo. Porque no volverían nunca. Estaríamos desahuciando la posibilidad de que Chile accediera a tener justicia. Entonces, yo quiero decir que hay que agotar todas las herramientas para que no haya impunidad, para que haya justicia, para que Chile pueda expulsar a quienes ingresan de manera irregular a Chile. Y nosotros estamos cumpliendo esa tarea. Y yo esperaría que en torno a esta tarea, que es una tarea del país, tuviéramos unidad y saliéramos del debate pequeño, que busca tratar de atacar al adversario y no resolver los problemas del país. ¿Andar pidiendo ruptura de relaciones es eso, es debate pequeño? Yo creo que hay opiniones políticas que pueden ser respetables, pero uno ve que todos los días se busca, ¿cierto?, atacar o un argumento para atacar al adversario, en lugar de ponernos de acuerdo en objetivos que son nacionales. Y mira, durante esta semana se asesinó a un carabinero, con personas que tenían órdenes de expulsión, del año 2020. Algunas, del año 2020, cuando no éramos gobierno. ¿Nos interesa expulsar a esas personas o no? Yo creo que ese es un objetivo común. Entonces, ¿por qué transformar eso en una disputa política que tiene cansado a los chilenos y chilenas? ¿Por qué no llegar a un acuerdo para buscar herramientas eficaces que nos permitan colaboración? Nosotros esperamos colaboración y vamos a exigir colaboración
porque eso es lo que necesita Chile. Ahora, más allá del debate político, en el lenguaje diplomático, el llamado a consulta es un escalamiento de la molestia. Es una muestra de molestia del gobierno chileno. Durante esta semana hubieron declaraciones que el gobierno chileno rechazó, que no comparte, que consideramos grave. El presidente que conduce las relaciones internacionales ha llamado a consulta al embajador para manifestar su molestia. Yo creo además que ha habido respuesta respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno chileno. Insisto, habrá que ver si las declaraciones del canciller venezolano, las últimas, donde dice que va a haber colaboración, las declaraciones y los compromisos del fiscal nacional de Venezuela se traducen en los hechos que Chile espera, que esas personas sean identificadas y detenidas. No obstante eso, el embajador podría quedarse indefinidamente. ¿Se sabe cuándo va a volver el embajador a Caracas? Esa es materia de la Cancillería. Me basta con las tareas que tengo que asumir como subsecretario del Interior. Dejémosle eso a la Cancillería. A propósito de convenio, usted menciona el convenio de las fiscalías, convenios del Ministerio del Interior. El convenio que fue usted a firmar a Caracas, al final, ¿funciona? ¿Está vigente? ¿No está vigente? ¿Ha servido de algo? ¿Cuál es la situación exacta? Sí, es bien interesante. Un poco de confusión ahí. Creo que es bien interesante el fenómeno que ocurrió. Hace yo llegué una semana, se cuestionaba que lo hubiésemos firmado. Ayer yo escuchaba a personas que antes nos cuestionaban que decían, oye, ¿por qué todavía no firman para implementar el convenio? Yo creo que si el convenio es útil y todas las herramientas, vuelvo a insistir, el hecho de que Chile esté en Interpol, el hecho de que exista Meripol, el hecho de que la Cancillería pueda también hacer una solicitud por vía diplomática a Venezuela de colaboración para identificar y detener a las personas, el convenio que firmó el Ministerio del Interior con el Ministerio del Interior venezolano son todas herramientas que el Estado chileno tiene que usar para proteger los intereses de los chilenos. Porque cuando hablamos de expulsiones, cuando hablamos de antecedentes penales que queremos conseguir y de detención de personas, estamos hablando de los intereses del país. Cuando la ministra del Interior compareció el viernes en La Moneda en la mañana, el fiscal Barros unos minutos antes había refrendado sus declaraciones que originalmente había dado en un reportaje en Chilevisión, y la ministra habló muy fuertemente, dijo dos cosas sustantivas para esta pregunta. Uno, que estaba informada de los pasos que iba teniendo la Fiscalía y que por lo tanto estaba informada de lo que el fiscal Barros más o menos creía. Y dos, que tenía una cierta certeza como para un respaldo, como para apoyar a la Fiscalía en lo que estaba haciendo, que apoyaba a la Fiscalía en lo que estaba haciendo y que por lo tanto el gobierno apoyaba. ¿Cuáles son las certezas que hay en la investigación de la Fiscalía que hacen que el gobierno apoye efectivamente lo que está haciendo? Sí, primero recordar que el día siguiente, Iván, del lamentable secuestro del teniente Ojeda en oficinas de La Moneda, nos reunimos con el fiscal Barros y con el fiscal nacional junto a la ministra del Interior. Eso es una muestra que desde el inicio, desde el primer momento, decidimos colaborar de manera muy firme con el trabajo de la Fiscalía. Hay que recordar además que dijimos que el gobierno no descartaba ninguna hipótesis, pero a quien le correspondía descartar esas hipótesis o afirmar una hipótesis era a la Fiscalía. Vuelvo a esa reunión a propósito de la pregunta que tú me planteas, porque eso fue una muestra de la voluntad del gobierno de mantener una coordinación permanente con la Fiscalía, sin acceder a la carpeta de la investigación, que es secreta, y que el gobierno no tiene por qué acceder. Pero uno puede conversar con el fiscal para saber qué orientación tiene la investigación, si eventualmente se requiere un reforzamiento de las policías o algo en el que el gobierno pueda colaborar con la investigación. Yo me imagino, disculpe, pero yo me imagino, soy un ignorante en esto, pero que si un gobierno respalda a un fiscal, será porque el fiscal da alguna certeza, sin revelar la carpeta investigativa, da algunas certezas que permitan esa entidad, digamos, ¿no? Hay que recordar que el fiscal además trabaja a través de las policías. O sea, el fiscal da certezas y el profesionalismo de la policía también da certeza en una investigación. O sea, el gobierno no tiene dudas, no me va a decir la certeza, ya caché, pero no tiene dudas el gobierno en apoyar el trabajo de la Fiscalía. El gobierno no tiene dudas en apoyar el trabajo de la Fiscalía. Esto tiene una derivada política, la acaba de mencionar José Antonio Kast ahí en ese mismo lugar, en el bloque anterior, que es esta idea del respaldo del Partido Comunista de Venezuela. Primero, en la variante política, propiamente tal, usted es un político de larguísima trayectoria. ¿Cómo ve la situación del Partido Comunista en su relación con el gobierno en este asunto? ¿Cree que hay un dilema en el Partido Comunista entre apoyar a Venezuela, o seguir apoyando a Venezuela más bien, y apoyar al gobierno en este asunto? A ver, las relaciones internacionales y la política internacional del país la lleva el jefe de Estado, que es el presidente de la República. Creo que eso es indiscutible. Y la segunda pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué le corresponde a los partidos de una coalición que respaldan al gobierno? Yo creo que eso tiene una sola respuesta,
no tiene dos. Y esas dos respuestas tienen que ser nítidas, tienen que ser claras, tienen que ser firmes, que es respaldar la conducción del presidente de la República. Y eso es lo que uno espera de todos los partidos de la coalición. ¿Y eso esperaría usted? ¿Una Yo espero respuesta eso- clara, nítida y firme del Yo Partido eso Comunista? espero de todos los partidos de la coalición. Y en ese mismo sentido, las críticas que se hacen aquí a Juan Andrés Lagos, que es un destacado dirigente del Partido Comunista, sea un asesor en la Subsecretaría del Interior, hay algunos en la oposición que señalan que precisamente por su militancia no puede estar en ese cargo. Sí, yo creo que es un desconocimiento completo de cómo funciona el Ministerio del Interior, porque en algún momento se cuestionó, debo decirte, fue un cuestionamiento mucho más amplio, no solo a Juan Andrés Lagos, incluso a personas que eventualmente durante el exilio estuvieron en otros países y que de vuelta al exilio son chilenos y trabajan en el gobierno, y se cuestiona a personas que estuvieron en el exilio. Eso es un desconocimiento total, porque primero la carpeta investigativa es secreta, la lleva el Ministerio Público, no el Ministerio del Interior. Y si hay alguna relación con el fiscal o alguna conversación fiscal que tampoco puede acceder a la carpeta y que de coordinación la lleva la ministra o la lleva el subsecretario, nadie más. Entonces es un desconocimiento completo. No la lleva un asesor, dice No la usted. lleva un asesor, es un desconocimiento completo de cómo funciona el Ministerio del Interior. ¿Es anticomunismo decir que Lagos no puede, que Juan Andrés Lagos no puede? Mira, no quiero calificar las cosas, lo que sí digo es que creo que no le hace bien al país transformar a las personas que piensan distinto en enemigos. Y creo que hay sectores políticos que tienen la tendencia a transformar a los que piensan distinto en enemigos. Y cuando uno transforma a las personas que piensan distinto en enemigos, después los quiere eliminar. Y en democracia eso no debe ocurrir. Subsecretario lo mencionó, el crimen del teniente ascendido póstumamente a mayor Emanuel Sánchez, un crimen horrible y que le vuelve a poner el tema de la seguridad muy, muy en el candelero al gobierno. Primero, ¿qué se sabe del quinto sospechoso que está prófugo? ¿Qué datos hay respecto de él? Sí, voy a volver, Iván, a lo que siempre repito y hay veces que no... Yo sé que para la opinión pública le interesa estar informada y es legítimo que la opinión pública frente a hechos tan graves como es el asesinato del teniente Manuel Sánchez quiera estar informada. Pero los logros, los objetivos de la investigación obligan a mantener cierta reserva de las diligencias. Eso es natural porque el objetivo principal es detenerlo. ¿Ah? Después que esté detenido se podrá informar. Hoy día la policía está abocada a cumplir ese objetivo y por lo tanto todas las diligencias están orientadas a ese fin. Llamó mucho la atención que... Quiero sí mencionar algo que creo que es relevante respecto, porque hay 3 personas en prisión preventiva de nacionalidad venezolana. Hay uno de los delincuentes que fue abatido, 4, y hay uno en búsqueda, 5. De los 4, de los 3 que están detenidos y de quien fue abatido, hay dos elementos que son comunes en ellos. Todos ingresaron de manera irregular, ninguno de ellos está empadronado. Lo quiero decir porque el empadronamiento biométrico, que es una política que impulsó el gobierno y que se ejecutó durante el año 2023, justamente tenía un primer sentido: diferenciar, focalizar dónde hay mayor riesgo para el país. Los y lo que demuestra se iban a esto, empadronar eran los que venían y los que no se han empadronado, honradamente. evidentemente se está demostrando que constituyen un mayor riesgo, que todas las políticas en materia de identificarlo y expulsarlo debería estar orientada a esa prioridad. Ahora, llama la atención que precisamente el que cayó abatido tenía una orden de expulsión vigente desde el 2020, el gobierno anterior, dice usted, pero más allá de si es este gobierno o el gobierno anterior. Estoy de acuerdo contigo. ¿Se pueden hacer esas expulsiones? Bueno, yo creo que es bien importante no politizar los temas. ¿Ah? Dije el 2020 no como una provocación, sino porque hay autoridades del gobierno anterior en materia de migraciones que les gusta politizar estos temas. ¿Ah? Como si ellos hubiesen hecho todo bien y el resto hiciera todo mal. Yo creo que en materia de seguridad lo peor es politizar temas que son de carácter nacional. Yo creo que eso demuestra que no es fácil expulsar y que por lo tanto, como es una prioridad del país, expulsar, como ya lo hemos planteado, requiere, en primer lugar, por ejemplo, en el caso de los vuelos charter, requiere que Venezuela autorice a ese avión a aterrizar en el aeropuerto de Caracas. Necesitamos autorización del gobierno venezolano, si no, no podemos mandar ese avión. Necesitamos que el consulado venezolano que está aquí en Chile, que son funcionarios diplomáticos venezolanos, corroboren la identidad de los que vamos a expulsar, si no, no podemos expulsar. Entonces, Estados Unidos, debo decirte que más allá de las diferencias políticas, ideológicas que tiene con Venezuela,
fue muy práctico en proteger los intereses de su país, tiene un acuerdo y expulsa, y le autoriza que los vuelos que vienen de Estados Unidos aterricen en Caracas. Nosotros queremos lo mismo. Y por eso es que estamos exigiendo al gobierno venezolano colaborar con los antecedentes penales, pero también colaborar con las expulsiones. Ya, la pregunta es, incluso un paso anterior. Después podemos ir a si se va a lograr o no hacerlo, pero un paso anterior. Para que este hombre haya tenido una orden de expulsión, tiene que haber estado en algún momento en manos del Estado. Y resulta que estaba tan libre que, bueno, probablemente fue uno de los que disparó los 19 balazos que mataron a Manuel Sánchez. Hay, desde 2014 a la fecha, Iván, hay 28.000 resoluciones de expulsión firmadas. Lo que demuestra que el Estado chileno tiene la disposición, y esto cruza distintos gobiernos, tiene la voluntad de expulsar, pero tiene severas dificultades en ejecutarlas. ¿Cuántos ciudadanos venezolanos expulsamos el año 2023? El año 2023 expulsamos 946 personas. De esos, 343 eran ciudadanos venezolanos. El año 2021 creo que fueron 288. Entonces, hay una voluntad del gobierno chileno, pero hoy día está limitado aquí a los vuelos comerciales. Solo podemos expulsar a través de los vuelos comerciales. Los vuelos comerciales, como tú muy bien sabes, podemos subir 2 personas expulsadas que tienen que ir acompañados por 4 funcionarios de la Policía de Investigación. Entonces, reponer la voluntad que habíamos logrado a fin de año, del año 2023, hay que recordar que se discutió mucho, pero al final del año 2023 logramos que un vuelo charter de una aerolínea venezolana, que era estelar, realizara expulsión y realizara viaje y tuviera autorización. Eso después se complicó y lo que necesitamos es reponer la colaboración de Venezuela para que esos vuelos puedan ejecutarse y podamos expulsar a aquellas personas que, teniendo antecedentes, constituyen un peligro para la seguridad de este país. Ahora, dicho todo eso, en el caso venezolano, parece que estamos en manos del gobierno venezolano, digamos, y en ese sentido, uno puede decir, ¿cuál era la utilidad de nombrar un embajador? Si en la práctica el embajador Gasmuri, que es una persona bastante competente, no ha logrado ese avance, digamos. Bueno, como muy bien lo ha dicho la Cancillería, también lo dijo la ministra del Interior y lo repito yo aquí, habrá que ver si las palabras de las autoridades venezolanas van acompañadas de hechos. Y eso es lo que permitirá al gobierno chileno y al presidente de la República ir evaluando las decisiones que tomen. Pero quiero volver a insistir, nuestro objetivo son los intereses de Chile. Y vamos a buscar todos los caminos, todas las herramientas que permitan lograr expulsar, lograr tener los antecedentes penales y lograr identificar y detener a las personas que cometen delitos. Si lo entiendo bien, si los hechos no refrendan lo que las palabras de la autoridad venezolana está diciendo, entonces este problema va a escalar en términos diplomáticos. Eso lo tiene que ir evaluando el presidente, pero yo creo que es evidente que lo que estamos buscando es colaboración y lo que esperamos es que las palabras de las autoridades venezolanas se transformen en hechos concretos. Yo sé que la relación del embajador es con la Cancillería, pero usted sabe, usted estuvo con el embajador Gasmuri en Caracas en diciembre, cuando se firmó enero, cuando se firmó el convenio. De hecho, me quedé en su casa. ¿Ve? Entonces, usted sabe cuáles han sido las dificultades de Gasmuri en Venezuela, ¿o no? Bueno, yo creo que todos estamos conscientes de las dificultades. Nosotros no somos, y esto tal vez por formación profesional, ya que como tú recuerdas soy médico, la dificultad de diagnosticarla es una parte del proceso. Y todos estamos conscientes de las dificultades y las tenemos diagnosticadas. La labor del gobierno es acompañar el diagnóstico de un tratamiento y por lo tanto lo que está buscando son herramientas que permitan darle solución a los problemas que ya tenemos diagnosticados. La muerte del carabinero Sánchez, del teniente Sánchez, implica una reflexión respecto de las reglas del uso de la fuerza y la posibilidad que tiene Carabineros de defenderse en la calle en un incidente policial. Mira, durante estos 2 años, Iván, solo recordar, ha habido varios momentos en los cuales las policías, tanto carabineros como funcionarios de las PDI, han hecho uso de su arma de fuego. Algunos en el marco de servicio y otras veces de Franco. No ha habido ningún cuestionamiento a ese uso. Quiero decirte además que este gobierno repuso el uso de las UCI, en el caso de carabineros. Y te quiero decir que durante este gobierno, además, después del asesinato del Cabo Palma, se le pidió a Carabineros modificar los protocolos para enfrentar este tipo de hechos, porque lo que quedó demostrado es que no era posible que anduvieran 2 carabineros en una patrulla, se acordó que iban a andar 3. Me acuerdo que en el caso de las personas que hacen, los carabineros que hacían ronda en moto, no iban a andar 2, sino que iban a andar 3. Se acordó que el tercero iba a andar con una UCI, o sea, se tomó medidas para
anticipar la posibilidad de que Carabineros pueda enfrentar situaciones de riesgo para que no se encuentre solo y tenga la cobertura adecuada para proteger su seguridad. Te quiero contar además que el año pasado se compraron cerca de 1.500 armas automáticas para Carabineros y creo que este año vamos a alcanzar las 3.500. O sea, nuestra disposición a fortalecer el uso de la fuerza legítima. El Estado tiene no solo el derecho, tiene el deber de hacer uso de la fuerza legítima para proteger la seguridad del país. Subsecretario, lo quiero cambiar de tema. El jueves, en el Congreso de Estados Unidos, el representante Marco Rubio dijo que había indicios de operaciones de Hezbollah, el grupo terrorista islámico, en Chile. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno de eso? Esto fue refrendado al día siguiente por el gobierno de Estados Unidos, a todo esto. Sí, mira, yo creo que estas materias, y aquí también la información que nos entrega restringida, en esta materia se hace seguimiento. Y debo decir que en el caso de América Latina hay presencia eventual y si hay información de que hay presencia de Hezbollah en algunos países de América Latina, siempre se le hace seguimiento a aquello, es lo que te puedo decir. O sea, por de pronto a Hezbollah se le responsabiliza del atentado a la AMIA, digamos, un fallo judicial de esta semana en Argentina. Sí, escuché lo que se menciona aquí respecto a otros países. Lo único que te puedo decir es que en el marco del Comité de Inteligencia, yo he estado sentado personalmente ahí, se hace seguimiento a estos temas. Oiga, y una última cosa, quizás sí más pedestre. Vio que los parlamentarios Becker y Buenchumilla de la Araucanía están reclamando que usted anda de gira repartiendo bonos en la Araucanía y dicen que está en campaña. Mira que te agradezco la pregunta porque yo creo que siempre es importante que la política le sirva a las personas. Andar cuidando espacios de poder, yo diría que es algo que no le interesa a los chilenos y las chilenas. ¿A qué fui a la Araucanía, Iván? Mira qué importante, 126 kilómetros de la Ruta 5 Sur, desde Coyipulli hasta Freire. 12.000 millones de pesos de inversión. En una obra que está terminada, que permitió colocar 31 cámaras de televigilancia de alta resolución, 22 cámaras térmicas, 439 luminarias, 53 pórticos lectores de patente, un CENCO que está ubicado en Victoria, que permite el control completo de esos 126 kilómetros, además de lo que ya se está haciendo desde Freire hasta Río Bueno, en la región de Los Ríos. ¿Tú sabes lo que ocurre? En 30 de octubre del 2020 fue asesinado en esa ruta el Cabo Naín. Si nosotros tuviéramos control de las rutas, si el Estado tuviera un control riguroso de la ruta y tuviera tecnología como la que instalamos en esa ruta, nuestro control sobre las organizaciones que se dedican a cometer delitos sería muy superior. Entonces, yo no me voy a perder en la disputa pequeña, me voy a perder los compromisos que tenemos con la región de la Araucanía que han permitido bajar un 50% los hechos de violencia que había el año 2021. Te quiero decir que esa tecnología la queríamos tener también en el norte y por eso estamos mirando esta experiencia. En el caso del sur eran rutas concesionadas, por lo tanto logramos un acuerdo de modificación de contratos que permitió subir el estándar en materia de seguridad y esperamos llegar hasta Puerto Montt. Bueno, lo mismo esperamos hacer en el sur y yo más bien centraré la discusión en cómo andamos más rápido en esto, que en discutir cómo algunos políticos protegen sus cuotas de poder. ¿No andaba en campaña para el próximo año entonces? No andaba en campaña, andaba trabajando, igual como lo voy a hacer esta semana en el norte. Y como lo he hecho esta mañana también viniendo para acá. Subsecretario, le agradezco muchísimo la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ti. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esta mañana aquí en Mesa Central. Una pausa, ¿no? Y nos vamos y volvemos de inmediato con la última parte de Mesa Central por el 13 en simultáneo con TLRS Radio. Estoy viendo la hora, una 5, yo hice 5. Estoy súper parado. Pero ¿qué te puedo decir? No, Aparte de ofrecerte disculpas. está interesante la entrevista, así que se justifica. Más interesante aún va a estar la edición de TLRS Tarde aquí en el